iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Hemos visto hasta ahora todo lo que Dios ha hecho por nosotros y ahora vamos a ver la respuesta del hombre a lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Mis amados hermanos, hemos considerado la obra de Cristo en nuestro lugar, a nuestro favor. Recordemos algo importante: Cristo murió en lugar y a favor de su pueblo. ¿Sí? Eso se llama teológicamente sustitución. Cristo es nuestro sustituto, en el sentido de que Cristo murió en lugar de nosotros y a favor nuestro. Cristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados. El santo, el inocente, el impecable Cristo, Dios hecho hombre, Dios manifestado en carne, fue clavado en una cruz por tus pecados y mis pecados. Cristo, siendo Dios hecho hombre, sufrió la ira del Padre en tu lugar y en mi lugar. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21. Cristo fue hecho maldición en la cruz por nosotros. Él sufrió la ira de Dios Padre por nosotros. Él fue desamparado por el Padre en la cruz por ti y por mí. Cristo en la cruz, por tanto, murió para librarnos de la ira venidera, del castigo eterno, del infierno. Cristo murió en la cruz para reconciliarnos con Dios. Cristo murió en la cruz para comprarnos a precio de sangre. Él nos ha redimido. Él en la cruz redimió a un pueblo. Compró a precio de sangre a su pueblo, a su iglesia. Ahora bien, habiendo considerado en estas semanas lo que Cristo ha hecho, como dice Romanos 4, 25, Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Y hemos visto en estas semanas atrás de que tanto la muerte como la resurrección de Cristo son esenciales para nuestra salvación. Si Cristo muere en la cruz, pero queda en el sepulcro, el cristianismo, como expresa Pablo en 1 Corintios capítulo 15, el cristianismo sería la mayor mentira de la humanidad, en pocas palabras. Seríamos las personas más dignas de lástima de todo el planeta si Cristo no hubiera resucitado. Aún estaríamos muertos en delitos y pecados y nos esperaría el infierno por toda la eternidad. Pero la buena gran noticia de la Biblia es que no solamente Cristo ha muerto en la cruz y fue sepultado, sino que Cristo ha resucitado. Y mis amados hermanos, esto es el Evangelio. El Evangelio no es Dios te ama, el Evangelio no es vente a la iglesia, eso es otra cosa. Por supuesto, el amor de Dios tiene que ver con el Evangelio. Por supuesto, Dios ama al hombre y envía a su Hijo a morir en la cruz por los pecados de los seres humanos. Pero decir que Dios es amor o Dios te ama, eso no es predicar el Evangelio. Recuerda de que el Evangelio está fundamentado en dos hechos que acaecieron de verdad en la historia humana. Cristo murió en la cruz conforme a las Escrituras, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, venciendo al pecado, a Satanás y a la muerte. Y este Cristo que resucitó, Él vive, Él está a la diestra del Padre y en un momento determinado Él va a venir a este mundo para juzgar a vivos, muertos, grandes, pequeños, esclavos y libres, justos e injustos. Este Cristo de gloria vendrá en un momento determinado por el Padre para juzgar a los hombres. Un día todos vamos a comparecer ante el juez justo de toda la tierra. Evidentemente la iglesia no va a recibir el castigo, porque ya Cristo pagó por nuestro castigo en la cruz. Pero sí daremos cuenta por nuestra vida, por nuestra conducta, daremos cuenta aún de toda palabra ociosa que salió de nuestra boca, según Mateo capítulo 12, daremos cuenta delante del juez justo de toda la tierra. Esto debería hacernos temblar, mis amados hermanos. Aunque estamos en Cristo y somos salvos, y no nos vamos a perder porque estamos en Cristo, no obstante, debería hacernos esta verdad sublime temblar desde aquí ya, desde este lado de la eternidad, porque un día vamos a comparecer ante el Cristo de la gloria. Ahora bien, habiendo considerado la obra de Dios en favor de la humanidad pecadora, debemos preguntarnos cómo debemos responder o cómo debe responder el hombre para beneficiarse de una salvación tan grande y tan sublime.
La Biblia demanda dos cosas de todos los hombres: que se arrepientan de sus pecados y que confíen en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Si el hombre no se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo como Señor y Salvador, no puede ser salvo. Y vemos, por ejemplo, cómo el arrepentimiento ya era predicado a lo largo de toda la Escritura, ¿verdad? Pero encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículos 1 y 2, las siguientes palabras. Cuando el precursor del Mesías, Juan el Bautizador, o Juan el Bautista, comienza a anunciar a las gentes el Evangelio, que se arrepientan. Dice Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. También el mismo Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice así la Escritura, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Cristo es el mensaje que predicó Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el Evangelio según San Marcos, Evangelio según Marcos capítulo 1, versículo 15, encontramos la siguiente declaración del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículo 15, dice el texto sagrado, vamos a leer el 14 y el 15 para entender mejor. Marcos 1, 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. También encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 17 en adelante. En este contexto del capítulo 20 de Hechos, vemos al apóstol Pablo despidiéndose de los ancianos de Éfeso. Y en ese contexto de despedida, Pablo expresa así, Hechos 20, 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, Pablo les dijo a los ancianos, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, notad el versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo predicaba casa por casa, no solamente cuando se reunía la iglesia, sino casa por casa, discipulando a las gentes acerca de lo que es el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Por tanto, el hombre debe arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Y ese es el tema de hoy, la respuesta del hombre, nuestra respuesta al Evangelio de Cristo. Hoy vamos a considerar el arrepentimiento. El próximo día hablaremos más acerca de la fe. No vamos a dar un estudio detallado de arrepentimiento, simplemente algunos detalles importantes acerca de esta doctrina. El arrepentimiento, según la palabra de Dios, es un don de Dios. ¿Sabían que el arrepentimiento es un don de Dios? Hay quienes creen que es el hombre que se arrepiente porque él produce arrepentimiento. Os invito a Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 18. Pablo les cuenta a otros apóstoles cómo el Señor salvó también a gentiles, no solamente a judíos, sino también a gentiles. Y en ese contexto, notar lo que dice el versículo 18. Entonces, Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, escuchando los apóstoles, el testimonio del apóstol Pedro, de cómo los gentiles habían abrazado también la fe en Cristo, al oírlo, los demás apóstoles que dijeron,
Callaron, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, el hombre no produce arrepentimiento. El hombre como mucho puede reproducir remordimiento, pero arrepentimiento para salvación es un don de Dios. El hombre no se va a arrepentir, porque el hombre no quiere buscar a Dios, ni puede buscar a Dios, porque está muerto en sus delitos y pecados. Al hombre no le interesa buscar a Dios, ni puede buscar a Dios por sus propias obras, o por sus propios méritos, o por su propia sabiduría humana. Dios ha concedido arrepentimiento a los creyentes. Por tanto, el arrepentimiento, según la Biblia, es un regalo de Dios al hombre, es un don de Dios, es una obra soberana del Espíritu Santo de Dios en el corazón del pecador, y esto se convierte en un cambio de la mente del creyente. Primera Tesalonicenses 1:5. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? La palabra arrepentimiento en griego es metanoia, y significa literalmente girar la mente. La palabra griega implica, meta es girar, dar la vuelta, noia, mente, girar la mente. Por tanto, arrepentimiento es un cambio de mente, pero no solamente un cambio de mente, un cambio de conducta, un cambio de forma de vida. ¿Sí? El arrepentimiento es un cambio voluntario, aunque es un don de Dios, evidentemente el hombre también se arrepiente, porque Dios le da arrepentimiento. ¿Sí? Cuando Dios da el regalo del arrepentimiento al hombre, el hombre se arrepiente de corazón, un cambio voluntario en su vida, produciendo en el interior del pecador un reconocimiento de sus pecados, un reconocimiento de sus culpas. Y el pecador arrepentido reconoce su pecado, su culpa, las aborrece y busca el perdón, la pureza moral y el cambio de conducta, el cambio de vida. Un escritor del siglo XVIII, Charles Finney, dijo así: el individuo que se arrepiente verdaderamente no solo ve el pecado como detestable y ruin, merecedor de aborrecimiento, sino que realmente lo aborrece y lo odia en su corazón. El que se ha arrepentido de verdad aborrece el pecado, odia el pecado como Dios odia el pecado. Si uno dice arrepentirse, pero juega, coquetea con el pecado, o le da igual pecar, ese no ha conocido a Dios, ha conocido al diablo, a Dios no. El gran expositor, predicador bautista del siglo XIX, Charles Spurgeon, un hombre que marcó historia en su época, él dijo que el pecado y el infierno están casados. Hay un matrimonio entre el infierno y el pecado. El pecado y el infierno están casados a menos que el arrepentimiento declare el divorcio. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Esta cita. Hay como una unión matrimonial entre el pecado y el infierno. Solamente el arrepentimiento puede declarar el divorcio entre el infierno y el pecado. Y otro predicador, gran predicador inglés del siglo XIX, Charles Simeon, dijo lo siguiente, y cito: una de las marcas más fundamentales del verdadero arrepentimiento es ver nuestros pecados como Dios los ve. Dios odia el pecado, Dios aborrece el pecado. Y si usted dice estar en Cristo pero no odia el pecado, no aborrece el pecado, pues lo más probable es que no conozca a Dios. Ahora está muerto en delitos y pecados y va camino al infierno si no tiene este pensamiento de odiar el pecado, de aborrecer lo que Dios aborrece. Un ejemplo claro en las Escrituras de arrepentimiento lo encontramos en la vida de Saulo de Tarso, conocido después como el apóstol Pablo. En su ignorancia, Saulo de Tarso, en su incredulidad, él pensó que Jesús era un hombre más, o más bien un gran impostor, un falso Cristo, un blasfemo. Esto era Cristo para Pablo en un principio. Y Pablo, o Saulo de Tarso, en su indignación contra Cristo y el cristianismo, persiguió duramente a la iglesia del Señor. Sin embargo, como todos bien sabemos por la historia narrada en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, camino a Damasco, Saulo de Tarso, camino a Damasco, se le apareció el Cristo de gloria. El Cristo resucitado, el Cristo exaltado, el Cristo glorioso le salió al encuentro, de forma soberana, de forma abrupta. Cristo le salió al encuentro
camino a Damasco. Desde ese momento, como todos bien sabemos, por el testimonio de la Biblia, este hombre dejó de perseguir a la iglesia y se convirtió en un esclavo de Jesucristo. Esto es una prueba clara de lo que es arrepentimiento. Por un solo encuentro con Jesucristo, Saulo de Tarso, el orgulloso fariseo y justo en su propia opinión, porque Pablo creía que era justo en su propia opinión, este hombre, al encontrarse cara a cara con Cristo, fue convencido de su error, se arrepintió, puso su fe en Cristo como Señor y Salvador, e inmediatamente Saulo comenzó a predicar a Cristo y a este crucificado. Esto es arrepentimiento. ¿Has visto qué cambio se produjo en Pablo? No solamente en su mente, sino también en su forma de vida. De ser el gran perseguidor de la iglesia, se convirtió en el perseguido de los judíos, ¿eh? Y del imperio romano, inclusive. El arrepentimiento incluye 3 aspectos importantes. Un aspecto mental, ya que el arrepentimiento hace que cambie nuestro punto de vista acerca de la santidad de Dios y acerca de la maldad del pecado. El pecador arrepentido, una vez arrepentido, ahora comienza a tener en cuenta la majestad y santidad de Dios. Comienza a tener en cuenta la gravedad y lo terrible que es el pecado ante Dios. El hombre impío, el hombre natural, le da igual la santidad de Dios, le da igual la gravedad del pecado. Va por la vida pecando abiertamente contra Dios, ¿verdad? Va por la vida sin tener en cuenta a su creador, y mucho menos va a tener en cuenta la santidad y justicia de Dios. Pero una vez que el hombre cree en Cristo, una vez que el hombre es salvo por gracia y se arrepiente de sus pecados, el hombre arrepentido comienza a ver la santidad de Dios de una forma terrible. Comienza a ver lo grande que es, lo terrible que es la santidad y la justicia de Dios. Comienza también a tener en cuenta lo grave que es el pecado. Por tanto, hay un elemento mental en el arrepentimiento. Cambia nuestra forma de ver la santidad de Dios y el pecado nuestro. Hay un elemento también emocional. El arrepentimiento produce un cambio en nuestros sentimientos hacia el pecado y produce un pesar, produce una pena interior. ¿Sí? Estando en el mundo, pecábamos contra Dios y no había remordimiento, no había pena, no había tristeza. Pero una vez que el hombre se arrepiente de sus pecados, se produce un pesar en su corazón, una pena interior. Y esto lo enseña la Biblia, en 2 Corintios, capítulo 7. Carta del apóstol Pablo, 2 a los Corintios, capítulo 7, versículo 15. Notad lo que dice el apóstol Pablo. Perdón, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En el arrepentimiento genuino hay una tristeza y una pena interior. ¿Por qué? Porque hemos ofendido a Dios. Ahora, si usted peca y le da igual lo que piense Dios de su pecado, hay que examinar el corazón, ¿verdad? Por tanto, hay un elemento emocional y también un elemento evolutivo, es decir, en la voluntad del hombre. El arrepentimiento produce un cambio en nuestros planes. Estando sin Cristo, nuestros planes eran otros, ¿verdad? Queríamos comernos el mundo, ¿no? Ser grandes en todos los aspectos. Pero ahora se produce un cambio, seguir a Cristo, vivir para Cristo. Aunque perdamos todo lo que tenemos, nos interesa seguir a Cristo. Hay un cambio también en nuestra conducta. Antes seguíamos el camino del mundo, la corriente del mundo, a cuya cabeza está el diablo, pecando abiertamente contra Dios, siguiendo los deseos pecaminosos de la carne. Ahora seguimos la santidad y la justicia. Hay un cambio de conducta y hay un cambio de propósito. Nuestro propósito no es agradarnos a nosotros mismos, es agradar a nuestro Señor. Arrepentimiento implica una media vuelta dando la espalda al pecado. Positivamente, el arrepentimiento es acercarse a Dios. Negativamente es apartarse del pecado. El que se arrepiente se aparta del pecado, da la espalda al pecado y da la cara a Dios. Se acerca a Dios para recibir su perdón. El libro sigue diciendo de Paul Washer,
¿Te has arrepentido? Ahora coloca un autoexamen. ¿Te has arrepentido? Las siguientes preguntas que vamos a mencionar, podríamos mencionar más, pero he escogido estas. La siguiente pregunta o las siguientes preguntas te ayudarán, en lo personal, a saber y determinar si realmente te has arrepentido de tus pecados y si realmente tu arrepentimiento es verdadero. Puedes pensar, no es que yo llevo 40 años en los caminos del Señor, o llevo 47 años o 60 años caminando con el Señor, congregándome en la iglesia, leyendo la Biblia. Bueno, puede ser que lleves 100 años y no conozcas a Cristo y hayas perdido tu vida en un banco de iglesia. ¿Mm? Hay muchos así, ¿eh? Sinceramente, para malgastar mi tiempo en una iglesia local sin ser salvo, prefiero disfrutar temporalmente de lo que hay en el mundo. Pregúntate, no respondas, por supuesto. Examina tu corazón. Si no, vamos aquí a armar a San Quintín. No. Examina tu corazón y tu mente. ¿Piensas diferente sobre Dios a como pensabas antes, por supuesto? ¿Piensas diferente sobre Dios? ¿Reconoces que Dios y no tú debería ser el centro de todas las cosas? O sea, ¿crees que Dios debe ser el centro de todas las cosas y no tanto tú o tu situación? ¿Lamentas haber negado a Dios por tanto tiempo? ¿Estás comenzando a reconocer, o reconoces hace tiempo, reconoces el valor infinito de Cristo? ¿Deseas de corazón buscar a Dios y conocerlo? Porque si no deseas buscar a Dios y conocerlo, pues estás en el mundo, estás en tus pecados. ¿Piensas diferente sobre el pecado a como pensabas antes? ¿Sientes vergüenza por tu pecado? ¿Anhelas ser librado de la esclavitud del pecado y de la condenación? ¿Estás completamente de acuerdo con que no puedes regresar, no puedes ir a Dios por tus propios méritos, sino solamente a través de la persona y obra de Jesucristo? Si puedes responder afirmativamente a estas preguntas, si puedes responder afirmativamente con un sí a estas preguntas, y estas cosas son realidades en tu vida, es un indicador de que Dios te ha salvado. Si no puedes responder afirmativamente a estas preguntas, no has conocido a Dios. Ahora, puede ser que no hayas conocido a Dios, pero deseas salvación. Mi consejo es, sigue buscando a Dios en las Escrituras y en oración. Y pide a Dios que te conceda el regalo de la vida eterna y la salvación. Pide perdón por tus pecados y arrepiéntete. Pablo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30, predicando allí en Atenas, en el Areópago ateniense, a filósofos y pensadores de la época, les dice así, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mis amados hermanos, Dios en su soberana potestad ha determinado un día, un momento, para juzgar al mundo. Hay de aquella persona que se presente ante el Cristo de la gloria sin haber puesto su fe en Él. Será castigado al infierno por toda la eternidad, por no haber dado gloria a Dios. Dios manda, es un mandamiento, Dios manda. No es un consejo, es un mandamiento. Dios manda a todos los hombres del planeta, en todo lugar en que se encuentre, que se arrepientan y crean en Jesucristo. Porque un día todos vamos a comparecer ante el Cristo de gloria
Y hay de aquel que no haya sido revestido de la justicia perfecta de Cristo. Será lanzado al lago de fuego por toda la eternidad y va a pagar en el infierno eternamente por sus pecados. Pero hoy Dios te dice, si no tienes a Cristo, Dios te dice, ven a Cristo. Hoy es día de salvación. Dios sigue salvando en su gracia a pecadores. Ven a los pies del único Salvador de los hombres, que es Jesucristo, el cual murió en la cruz por nuestros pecados, el cual resucitó para nuestra justificación. Ven en esta mañana a los pies de Jesucristo, confiesa tu pecado, arrepéntete y pon tu fe en Él como Señor y Salvador. Arrepéntete de tus pecados, ven a Cristo. También, y concluyo, a veces también los cristianos, ¿verdad? Pecamos, fallamos al Señor, ¿verdad? Creo que a diario, ¿verdad? ¿O no? Si no falla a diario, fallamos a diario. Pecamos contra Él muchas veces. El arrepentimiento no solamente una vez y para siempre. La justificación sí, somos justificados una vez y para siempre. El arrepentimiento es algo que debe durar toda la vida cristiana. Por supuesto, en un momento determinado nos arrepentimos para salvación, eso quedó allí, pero a lo largo de nuestro peregrinaje en este mundo, como creyentes, pecamos, fallamos y debemos pedir perdón al Señor, confesar nuestro pecado, como dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados ante el Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Y confesar pecado, ¿qué sabe? 2 minutos. ¿Alguien sabe lo que es confesar pecados? La palabra confesar en griego significa decir lo mismo. Simplemente. Confesar significa decir lo mismo. ¿Qué se refiere a esto? Muy sencillo. Es decir lo mismo del pecado, de lo que Dios dice del pecado. Si Dios dice del pecado que es aberrante, abominación, el creyente debe decir lo mismo del pecado, de lo que Dios dice del pecado. Eso es confesar nuestro pecado. Por supuesto, hay que venir ante los pies del Señor y pedir perdón al Señor por nuestros pecados día a día, diariamente. Cada día en nuestras oraciones deben estar esa palabra: Señor, perdona mis pecados. Límpiame con la sangre del Señor Jesucristo y seré limpio. Y concluyo con el Salmo 51. En el Salmo 51 encontramos a un creyente, en este caso al rey David, ¿verdad? Un creyente arrepentido por su maldad, por su pecado. Y yo también lo podemos decir nosotros, ¿verdad? Todos nosotros lo podemos decir también con el rey David. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Somos hermanos, cada día debemos orar al Señor, darle gracias. No olvide la acción de gracias diariamente por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y por lo que hace y por lo que va a hacer. También confesemos nuestros pecados ante nuestro Señor y Salvador. Y Él es fiel y justo para perdonar a sus hijos. Padre, gracias.